Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenida, bienvenido, Gabriel Durán, que está allá en esa ventana donde podemos comunicarnos y darle importancia a esta unidad curricular llamada Lenguaje 2. De igual forma, bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Aquí estamos hoy desarrollando este proceso de formación en lenguaje 1. Ese lenguaje 1 que tiene como propósito darle a entender a cada uno de ustedes como formadores o quizás como los que se están formando ante estos procesos y dándole también la bienvenida al joven. Gabriel, parece que estás ahí conectado, Gabriel. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a estos procesos de formación tan importantes. Cuando nosotros hablamos de lenguaje 1, estamos hablando de los procesos lingüísticos y el conjunto de signos lingüísticos. Me presento hoy para ustedes. Soy la doctora Lira Méndez, soy licenciada en castellano y literatura, egresada de una prestigiosa universidad, Los Andes, la Universidad de los Andes, ULA. Y me gradué como especialista en currículos, magíster en planificación y doctora en educación. Aquí estamos compartiendo toda esa formación con ustedes y de verdad vamos a tener la oportunidad de poder oírlos a ustedes también en cuanto a lo que conocen sobre lenguaje y cómo ustedes ven la importancia del lenguaje en esa formación de mercadeo, en esa formación de administración, cómo ustedes pueden utilizar ese lenguaje, vamos a hablarlo lingüístico, a través de signos para el desarrollo de su profesión. El lenguaje es la comunicación, es ese conjunto de signos lingüísticos. El lenguaje está dado en esos procesos de formación para darle y fortalecer, vamos a verlo de la manera más importante en los procesos de formación. El lenguaje viene siendo el fortalecimiento de los procesos lingüísticos, tanto orales como escritos. Si ustedes como mercadeo, vamos a verlo como mercadeo, ¿sí? Si nosotros vemos al lenguaje como un conjunto de signos y que se utiliza en esos grupos sociales, entonces pudiéramos establecer la lingüística como una disciplina. Entonces, vemos a la lingüística como una disciplina. ¿Cuál es la función que tiene la lingüística en los procesos comunicativos? Bueno, tiene una función en las lenguas naturales, en este caso nuestro castellano, nuestro español, que es nuestra lengua nativa. Es nuestra lengua nativa. Entonces es una lengua natural, pero con ella está relacionada. ¿Cómo el lenguaje puede relacionar? ¿Qué es lo que relaciona el lenguaje para que se pueda desarrollar en los procesos de formación profesional? Bueno, ¿qué relaciona? Relaciona la fonética, relaciona la ortografía, la gramática, la semántica, la morfología, la acentuación, los signos, vamos a hablarlo de puntuación, la transcripción de los sonidos, los componentes del léxico. Entonces nosotros podemos construir nuestro lenguaje oral, pero también construimos nuestro lenguaje escrito. Entonces, ¿por qué es importante el lenguaje en la formación profesional? ¿Por qué ustedes lo consideran importante? ¿Y por qué está dentro de todos los planes de estudio de cualquier carrera? Es la primera unidad curricular que está dentro de la formación profesional. Lenguaje 1, o lenguaje y comunicación, o lenguaje 2.
porque cada profesional de la República o cada profesional de los diferentes países del mundo tiene que entender que debe desarrollar en los procesos de formación esa importancia de hacer análisis, de hacer resumen, de hacer síntesis, de conocer la importancia del lenguaje, cuáles son los signos lingüísticos, por qué llamamos lenguaje uno y por qué es importante, porque nosotros tenemos que aprender a desarrollar nuestro discurso oral, textos, hacer redacción, todo eso, y más en el caso de ustedes que son mercadeo, una, una disciplina que debe tener cómo yo hago mercadeo, cómo yo hago ventas, cómo yo puedo observar qué significa el signo lingüístico para mercadeo, para la administración. Cómo yo puedo ver que como es una disciplina que estudia las diferentes lenguas de los países, entonces está relacionado con el habla. Entonces, con el habla, porque resulta que nosotros tenemos voz y podemos extender nuestro lenguaje de manera individual, porque no todos hablamos igual, todos somos diferentes, a pesar que tenemos nuestro mismo código, nuestra misma lengua nativa, que es el español, que es nuestro castellano, la lengua castellana. Tenemos nuestro idioma, pero ustedes como mercadeo, como administración y mercadeo, ¿qué pasa? Ahí tienen su propio código, porque ustedes se están formando, porque cada persona usa la lengua en una comunidad lingüística distinta, pero que puede estar, por supuesto, dándole el concepto. ¿Qué es la lingüística? Ajá, tenemos que entender que el lenguaje uno es lingüística y que esa lingüística es la abstracción de que lo que nos formamos de cosas reales, es la abstracción. Ustedes como mercadeo, como administradores, ¿qué es lo que, qué es lo que ustedes hacen en esos procesos mentalmente? Mentalmente se hacen un esquema, se hacen un gráfico y a nivel administración de igual forma. Entonces, ¿cómo lo expresamos? A través del signo lingüístico. ¿Qué es el signo lingüístico? Ese conjunto de palabras que podemos establecerlo tanto de manera oral como manera escrita. Entonces, cada uno de esos signos lingüísticos orales que componen la lengua, entonces nosotros pudiéramos arreglado, lo podemos arreglar como por segmentos. Entonces, ajá, ¿cómo buscamos como administradores y de mercadeo, cómo buscamos enunciados que permitan darle una visión a aquellos a que nosotros le presentamos? Porque hacer mercadeo es una manera de vender, es una manera de publicar, es una manera de darle la forma de los tipos. Entonces nosotros tenemos lingüística, tenemos la lingüística teórica, tenemos la gráfica, o sea, esa visual, la aplicada, la comparada, tenemos la lingüística esa que hacemos nosotros, por ejemplo, mercadeo, hace sincronización, tenemos una lingüística sincrónica. Entonces, ajá, nosotros trabajamos lenguaje uno, pero también tenemos esa lingüística computacional. ¿Cuántos tipos de lingüística existen en los procesos? Bueno, tenemos una estructura de lingüística que la hacemos con oraciones. Uh-huh. Y esas oraciones deben tener una semántica, pero también deben tener una gramática.
que tengan sentido, que tengan significado, que tengan fonética, que tengan lo pragmático, que vamos a la práctica y vamos a desarrollarla de una manera consciente dentro de los procesos. Por esa misma razón, nosotros hablamos de una forma muy práctica ante esa importancia que tiene el signo lingüístico. Yo le pregunto a Gabriel que está aquí, le pregunto a Carlos. ¿Por qué ustedes ven importante el lenguaje uno dentro del proceso de formación, ustedes como profesionales? A ver, dime, Gabriel, vamos a escuchar a Gabriel. Habla. Pues la importancia yo digo que va en todo como... Ujú. La importancia del lenguaje, pues es lo que nos va a ayudar a desarrollarnos más que todo en el ámbito de, pues en el mercado, porque si vamos a ser administradores, tenemos que desarrollar un buen esquema o saber cómo va a pasar o las cosas buenas que pueda traer eso para la empresa o la organización o tanto como las cosas malas, ventajas, desventajas. Como gerente, eso es saber cómo manejar ese producto o también a un tipo de personal, porque si uno no sabe cómo hablarles o cómo dirigirse a esas personas, no vamos a saber cómo Ujú. desarrollarnos prácticamente en el ámbito, pues en el ámbito de los negocios, porque cómo vamos a saber si vamos a gerenciar a un grupo de personas y si no les hablamos de la correcta manera o no les hablamos de la correcta manera o no nos dirigimos bien a esa persona, no queremos o no les hacemos entender lo que queremos lograr o lo que tenemos como objetivo, pues esa empresa no va a lograr ser o reluciente o no va a salir a, como dice, a flote en el mercado. Y pues como mercadeo tenemos que saber cómo poder darle la importancia y que este producto sea reconocido, darle su marketing en el negocio, en el mercado, ofrecer, cómo saber cómo vender ese producto, de qué forma, cómo hacerlo y pues su debida también cómo publicitarlo, porque prácticamente pues por los ojos y por los oídos que uno vende, porque vas a cualquier parte y te van a atender en cualquier parte. Primero tú ves la calidad del producto, después escuchas su Ajá. descripción o Sí, viceversa. exacto, porque el desarrollo que ustedes puedan tener en esos procesos. Gracias, gracias, Gabriel. Es interesante lo que dice Gabriel. Si nosotros vamos a ser gerentes o vamos a ser administradores o vamos a hacer mercadeo, ¿qué es lo más importante que podemos tener? Saber dirigirnos a las personas, de la forma en que nosotros nos vamos a comunicar vamos a decir, con el usuario, con el público, con lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, como signo lingüístico, es la unidad, es un grupo de signos, es la palabra, es lo que nosotros podemos presentar, es la unidad que tenemos como grupo de palabras. Entonces, tenemos que empezar a desarrollar un discurso, tanto oral como escrito, de una manera amena, de forma en que podamos tener ese desarrollo del lenguaje, cómo ha evolucionado el lenguaje, de qué forma podemos entenderlo y representar completamente un evento comunicativo de manera efectiva, armónica y que tenga sentido, que yo pueda persuadir al público. Con persuasión es convencerlo, convencerlo. Entonces debo desarrollar un signo lingüístico o un lenguaje que pueda tener riqueza a través y que sea percibida por el ser humano de una manera armoniosa. Dígame, Carlos. Eh, bueno, yo digo que eso es importante también, la comunicación
ya que la comunicación permite transmitir información, ideas y opiniones a otras personas, Ujú. así manteniéndole un objetivo clave que uno quiera alcanzar en esa empresa. Ok, ese objetivo clave que tú pudiese alcanzar en la empresa, ¿a qué te refieres, Carlos? Bueno, por ejemplo, uno como gerente tiene que tratar de impulsar la empresa a lograr objetivos grandes. Entonces, principalmente eso se va a realizar en los empleados, que son los principales que van a ir desarrollando esos logros. Ajá, ajá. Por ejemplo, un objetivo que tú tengas como empresario, como administrador o en la parte de mercadeo, ¿cuál sería un objetivo? A ver, dígame. Vamos a pensar, vamos a empezar a usar nuestro lenguaje. Un objetivo sería hacer ventas internacionales, Promover, promover, ajá, promover ventas internacionales. Ya eso es un ajá, objetivo claro para ti. Sí, como ajá, administrador. y seguir expandiéndose en diferentes países y así lograr más objetivos. Ajá, pero ¿cómo te ayuda el lenguaje en este momento o en ese objetivo que usted se fije? ¿Cómo lo ve usted importante? ¿Cómo interviene el lenguaje? Comunicándose con otras empresas. Sería de repente pensando en la utilización del signo lingüístico de manera explícita y que pueda tener una razón de ser para poder que a nivel internacional se expanda la empresa, pero yo debo utilizar el lenguaje de una manera muy acertada. Utilizar palabras que persuadan, que convenzan, que yo pueda promover la expansión internacional. Miren lo importante que es el lenguaje, porque lo que yo hablo, lo que yo escribo, lo que yo grafico, eso puede tener impacto. ¿Qué me dices de eso, Carlos? No, pues ahí sí me dejó fe, pero ¿Cómo lo dejé? ¿Cómo lo dejé? A ver, a ver. no, pues callado, porque como uno apenas está aprendiendo esas cosas y eso. Maravilloso, porque la importancia de estas clases, de esto, es ello, buscar que ustedes empiecen a desarrollar el discurso oral, que ustedes tengan esa, que empiecen a tener esa manera, esa forma, esa capacidad de expresión. Porque esa es la riqueza de estos procesos de formación. Que ustedes hablen, que yo hable, que yo pregunte, que ustedes digan, que no se sientan minimizados, siéntense que ustedes son muy capaces y que el desarrollo del lenguaje lo vamos a hacer cada vez que nos encontremos. Porque esa es la idea. ¿Sí? Porque el signo lingüístico está enriquecido y que además tienen significados, tiene significante. Ejemplo, yo puedo dibujar, puedo hacer en mercadeo, yo puedo hacer, puedo graficar. Y ese gráfico que yo haga, si no le coloco el significado, solo hago la gráfica, que es el significante, solo la gráfica, no le pongo más letras, sino coloco el dibujo nada más. Y yo puedo observarlo y entenderlo de una manera, otro lo ve de otra manera, otro lo ve de otra manera, y así sucesivamente. Pero si yo le coloco el significado, nadie puede entenderlo de diferente manera, porque está el significado. ¿Me hago entender, Carlos? ¿Me hago entender, Gabriel? Sí, Ajá, explíquelo. Explíqueme eso. Dime, a ver, para saber que entendiste. por ejemplo, ajá, una idea principal Ajá, de, de una cosa de que yo quiera hacer.
si yo no le coloco el tema principal y hago cualquier otra cosa, la gente va a pensar en diferente manera en cómo yo lo hice. O algo así. No, Sí, sí, o sea, estoy entendiéndote, te estoy entendiendo. O sea, ¿qué pasa? Que cuando nosotros hacemos los procesos lingüísticos a nivel de mercadeo, a nivel de venta o a nivel de buscar una forma de venta, en fin, yo tengo que mostrar o demostrar o lo tengo que representar. Entonces, no, nunca se pueden dejar las cosas ambiguas, sin significado. Todo debe tener un significado preciso, porque va a tener entonces muchas interpretaciones. Y la idea no es que se tenga interpretaciones, sino que realmente vayamos de una vez al significado de las cosas, porque es la esencia de esos procesos. Gracias, Carlos, gracias de verdad. ¿Dónde estás ubicado? ¿Aquí en San Cristóbal? no, yo vivo en Rubio. Ah, bueno, estás en Rubio. Ah, bueno, bienvenido al Instituto de Estudios Superiores, Investigación y Posgrado. Dígame entonces ahora, Gabriel, ¿cómo harías tú ese proceso de representación que, dame un ejemplo. Vamos a escuchar aquí a Gabriel, Carlos. Bueno, si vamos a la forma, ahí sí se pueden incluir las tres cosas, como administrador, como gerente y como mercadeo. Eh, si vamos a la forma de graficar, es como la manera que vamos a hacer que ese producto o le hagamos publicidad a ese producto, ya sea por marketing o también lo sea en marketing digital. Por lo menos si somos una distribuidora, ya sea X producto, tenemos que hacer o mostrar un catálogo o por lo menos llevar los productos consigo mismos a las personas que vamos a ofrecer a las demás empresas, ya sea igual, por lo menos si llevamos el producto en físico, tendríamos que preparar un buen discurso o una breve exposición sobre qué material, por lo menos qué material, de qué calidad, o si es alimento, de qué está hecho, etcétera. También, ya sea digitalmente, se puede armar un catálogo ya con las especificaciones de cada producto, alimentos que lleva, que conllevan, qué químicos. Y pues todo va también en la forma como uno haga entender y en el desarrollo que uno, o en lo que uno le coloque como desarrollo ese producto. Tiene uno que estar seguro de cómo lo va a ofrecer, qué va a ofrecer y de que tiene que estar seguro de que a esa persona también le va a gustar para que uno también pueda tener esa satisfacción de que haya logrado lo que uno espera que logre, o sea, lo que uno quiere lograr. Exacto. Es más o menos lo que puedo yo entender o dar mi opinión sobre eso. Es así, o sea, tenemos que usar el lenguaje de una forma en que nosotros podamos convencer. Nuestro signo lingüístico es muy rico. Nuestro idioma es demasiado rico en palabras, en sinónimos, antónimos. Tenemos una semántica extraordinaria. Si es oral o escrita, de igual forma. Y si es gráfica, con mucho más razón. ¿Por qué? Porque como nosotros, como la lingüística estudia todas las estructuras, es excelente, excelente la participación de ustedes, mira, de una forma en que nos lleva a darle, porque la lingüística es una estructura fundamental del lenguaje humano y debemos sacarle provecho. El lenguaje es algo importantísimo. Imagínense si las personas que son diferentes a nosotros, que no escuchan, que no oyen, que no hablan, los sordomudos, y ellos expresan su lenguaje de señas de una forma tan alegre y tan amena, y le sacan un provecho inmenso. Nosotros tenemos la facultad de oír, de ver, de oler, de hablar, tenemos voz, tenemos, en fin,
vamos a desaprovechar ese signo lingüístico tan importante que tenemos para poder comunicarnos sin nuestras variaciones a través de todas las familias de las lenguas. Sí, de todo eso, de esas lenguas, tenemos el español, el italiano, el francés, en fin, todas, tienen y se identifican y se clasifican y a nivel científico le dan la importancia. Entonces, ¿cómo podemos hacer posible nuestra comprensión y la comunicación en otros grupos a través de nuestro lenguaje? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirles a ustedes como facilitadora del lenguaje? Es que lean, por favor, vayan dándole la importancia al lenguaje. No se conformen en que yo desarrollo un lenguaje, de repente lo tengo débil, ¿sí? De repente lo tengo un poquito suave, pero tengo que ponerme a leer. Si yo estoy haciendo una carrera de administración y mercadeo, lo que me corresponde ahora es ponerme a escribir, ponerme a crear, ponerme a darle a hacer discurso oral, a hacer discurso escrito, sin miedo, sin nada, sin temores. Voy a desarrollar, y a medida de que ustedes vayan desarrollando su lenguaje oral y escrito, van a tener un éxito inmenso en esa profesión que ustedes están desarrollando. Porque cuál es esa comprensión y esa comunicación de los procesos es por medio de nuestra lengua natural. ¿Y nuestra lengua natural cuál es? La castellana, nuestro español, que es demasiado rica y que tiene un enfoque de manera fonética muy distinta quizás a muchos. Entonces tenemos esas nociones y estructuras populares de nuestro lenguaje, que también son importantes incorporarlas en esos procesos de formación que cada uno de ustedes tiene. Entonces, ¿cuáles son las estructuras que podemos nosotros manejar en estos procesos del lenguaje? Uno, debemos saber analizar, debemos saber sintetizar, debemos saber graficar, debemos hacer resumen, tenemos que hacer síntesis, tenemos que hacer reflexión, tenemos que hacer interpretación, tenemos que, todo eso es lenguaje uno para los futuros profesionales de la República. Bueno, aquí me están dando ya los minutos de término y gusto en haber compartido con ustedes esta tarde. Así que ya entren a plataforma, sigan haciendo tareas, que ya voy a incorporar otra tarea y yo ya he ido corrigiendo el lenguaje 1. ¿Ya se vieron la nota? Sí, yo ya corregí el lenguaje 1. Sí, ya corregí. No he corregido el lenguaje 2 y didáctica de la lengua. Pero lenguaje 1 ya he hecho correcciones para que puedan entrar a plataforma y observen su calificación. ¿Ok? Bueno, que Dios me los bendiga y aquí estaremos apenas nos pongan un nuevo encuentro. ¿Ok? Bueno, que tengan una bendecida tarde. Hasta luego, Carlos. Que Dios lo bendiga. Hasta luego, buenas tardes.